Hola a todos, bienvenidos a este video de inferencia y métodos estadísticos. A continuación se presentarán 3 puntos. El primero referido a muestreo aleatorio estratificado, el segundo a la función de probabilidad para una variable discreta binomial negativa y el tercero para una función de probabilidad para una variable continua de una exponencial. Los integrantes del grupo somos Mauro David Casallas Rojas, Juan Pablo Devia Cruz, Karen Tatiana Garrido Medina, Jonathan Parra Correa y Laura Alejandra Suárez Guarín. Iniciamos entonces con el problema 4, que es referido al muestreo, y nos dice lo siguiente. Una biblioteca pública está organizada en 5 secciones. Tenemos entonces esta tablita que nos muestra la cantidad de libros que hay por sección. En la sección 1 hay 500, en la sección 2 hay 860, en la sección 3 hay 1200, en la sección 4 hay 700, en la sección 5 hay 740. Con objeto de estimar el porcentaje de libros de edición española, se quiere seleccionar una muestra de 5% del número total de libros a través de muestreo estratificado aleatorio. Aquí, como el muestreo es estratificado aleatorio, se escoge entonces las secciones como los estratos. Nos dice que determinar el número de libros que habría que seleccionar en cada sección, considerando dos cosas. Como primera instancia, la fijación igual, y como segunda instancia, la fijación proporcional. Entonces, como primera instancia, debemos calcular el total de libros que tenemos. Lo que hacemos es sumar la cantidad de libros que hay por sección. Encontrarnos con un total de 4000 libros. Ya teniendo este total de libros, procedemos a sacar la muestra, que pues nos están pidiendo que sea del 5%. Lo que hacemos es multiplicar el total de libros por 0.05, obteniendo 200 libros. Ya obteniendo nuestra muestra, que es de 200 libros, tenemos que determinar el número de libros a seleccionar por cada sección, considerando primero la fijación igual. Para la fijación igual, entonces sacaremos el mismo número o la misma cantidad de libros por sección, obteniendo entonces como nuestra muestra es de 200 y son 5 secciones, dividimos 200 entre 5, lo que nos da un total de 40 libros por sección. Continuando entonces la fijación proporcional, aquí pues la selección de libros debe ser proporcional al número que esté, al número de libros que tenga cada sección. Entonces, como la muestra la sacamos multiplicando el total de libros por 0.05, lo que nos dio los 200 libros de la muestra. Ese 4000 lo podemos expresar como la suma de la cantidad de libros por sección y podemos realizar una distributiva para saber cuántos libros debemos escoger por sección, multiplicando la cantidad de libros por sección por 0.05, obteniendo los siguientes resultados. La primera sección, como tiene 500 libros, multiplicamos por 0.05, obteniendo 25 libros. La segunda sección, tenemos 860 libros, lo multiplicamos por 0.05, obteniendo 43 libros. La tercera sección, tenemos 1200 libros, lo multiplicamos por 0.05, obteniendo que debemos sacar 60 libros. La cuarta sección, tenemos 700 libros, multiplicamos por 0.05, obteniendo 35 libros. Y por último, la quinta sección, tenemos 740 libros, lo multiplicamos por 0.05, obteniendo 37 libros, que pues en su totalidad nos da los 200 libros. Continuando con la solución del taller, tenemos la del problema 10 de la sección de discretas y nos piden que
si X se distribuye como una binomial negativa con parámetros K y P, haya su función generatriz de momentos. Bueno, entonces para encontrar la función generadora de momentos, lo primero que necesitamos es conocer cómo es la función de distribución de probabilidad de la binomial negativa, que es esta, que es R más X menos 1 combinado X por P a la R por 1 menos P a la X. Sabiendo que la función generadora de momentos es igual a E a la esperanza de E a la X de E a la XT, tenemos que la esperanza, por la definición de la esperanza, y además teniendo en cuenta que esta es una distribución discreta, vamos a tener que esto es igual a la sumatoria de X hasta infinito de E a la X por T por R más X menos 1 combinado X por P a la R por 1 menos P a la X. Reconociendo que P a la R es una constante y por propiedades de las sumatorias, este PR puede salir aquí, como lo tenemos aquí indicado, y esto va a ser P a la R por la sumatoria mencionada anteriormente. En la parte superior derecha vemos que pusimos una serie. Esta serie es importante para la deducción de la función generadora de momentos, así que lo que tenemos que ver es cómo a esta expresión que estoy señalando podemos darle la forma que tiene aquí para poder usar este resultado. Así que vamos a coger el E a la XT con el 1 menos P a la X y por propiedades de las potencias esto puede ser escrito como 1 menos P por E a la T y todo esto elevado a la X. Ahora vemos que tiene ya una forma bastante similar, solo que aquí lo que tenemos que ver es que nuestro U ahora es 1 menos P por E a la T. Y así, utilizando ahora sí finalmente este resultado, vamos a tener que es P a la R sobre 1 menos P por E a la T, todo esto a la R. Y ya finalmente por propiedades de la potenciación podemos escribir esto como P sobre 1 menos P por E a la T, todo esto elevado a la R. Bueno, ahora ya que obtuvimos la función generadora de momentos, sabemos que podemos obtener el valor esperado derivando esta función generadora de momentos y evaluándola con t igual a 0. Entonces procedemos a hacer eso. Entonces, para derivar esta función generadora de momentos respecto a t, vamos a usar la regla de la cadena. Entonces, derivando esto nos va a quedar r por p sobre 1 menos p por e a la t, todo esto elevado a r menos 1. Y ahora tenemos que derivarlo de adentro, que es una división, así que aplicamos la regla de derivación para una división. Y entonces tenemos en este caso que P es una constante, así que la derivada de una constante 0, multiplicada por esta parte sin derivar, que sería 1 menos P por E a la T. Ahora esto va a ser menos P, que esta vez no lo derivamos, tenemos que derivar este, entonces por eso acá ponemos la derivada respecto a t de 1 menos P por E a la t y todo esto sobre 1 menos P por E a la t al cuadrado. Ahora, vemos que esta parte va a quedar igual porque aquí tenemos que derivar es esta parte, además de que sabemos que si este 0 nos va a anular esta parte de la expresión, así que simplemente nos va a quedar menos P por la derivada de una constante 0, entonces aquí nos queda 0, entonces menos, y como sabemos la derivada de e a la t es siempre la misma, entonces vamos a tener que esto va a ser finalmente menos p por menos 1 menos p por e a la t, todo esto sobre 1 menos p por e a la t al cuadrado. Ahora ya con esto vamos a evaluar de una vez a t con t0. Así que en este caso vemos que e a la 0 pues es 1 y pues distribuyendo este negativo pues nos va a quedar menos 1 más p. Este 1 y este menos 1 se cancelan. Nos queda p sobre p al final y pues esto es 1 y como r toman valores discretos, sabemos que esto siempre va a ser 1. Entonces ahora por esta parte nos queda r, que es este r que está aquí indicado. Ahora cogemos la otra parte que va a ser evaluando otra vez t igual a 0. Entonces esto nos queda 1 y acá
distribuyendo este menos 1 nos va a quedar que esto es igual a menos p por p menos 1 sobre, aquí lo mismo, tenemos que evaluar t en 0 y nos va a quedar 1 menos 1 más p al cuadrado. Entonces el menos 1 y el 1 se van y nos queda ya el p cuadrado que vemos aquí. Así que finalmente la expresión es r por p por 1 menos p sobre p cuadrado. Podemos además cancelar un p con un p de acá y nos queda entonces al final r por 1 menos p sobre p. Ahora para obtener la desviación y varianza, lo que tenemos que hacer es derivar dos veces la función generadora de momentos y evaluando esta en t igual a 0. En este caso utilizamos pues una calculadora para obtener la derivada, ya que el cálculo es bastante tedioso, pero no complicado. Así que pues esta va a ser la expresión que resulta derivar dos veces la función generadora de momentos y lo que queda es evaluar esta en t igual a 0. Así que si evaluamos en t igual a 0, aquí lo que nos va a quedar es un 1, entonces nos va a quedar p menos 1 por r, que es lo que tenemos aquí. Luego otra vez evaluando con t igual a 0, entonces esto es otra vez un 1, entonces vamos a tener p menos 1 por r menos 1. Y aquí volvemos y evaluamos otra vez con t igual a 0 y lo que nos va a quedar es p sobre 1 menos 1 más p, todo esto elevado a la r. Y en el denominador nos va a suceder lo mismo. Esto queda otra vez, queda 1, entonces nos va a quedar p menos 1 más 1, esto elevado al cuadrado. Ahora simplificando un poco todo lo que tenemos aquí, pues nos va a quedar p menos 1 por r por p menos 1 por r menos 1 y pues acá vemos que el menos 1 y el más 1 se cancelan, entonces solo nos queda p cuadrado y en esta parte de la expresión pues el 1 y el menos 1 se cancelan y nos queda p sobre p, que eso es 1 y pues 1 elevado a r, y teniendo en cuenta que solo toma valores naturales, de números naturales, entonces esto siempre va a ser 1 y nos queda esta expresión que va a ser igual al momento 1. Ahora para encontrar la desviación y la varianza debemos tener en cuenta que el segundo momento central es igual al momento 2 menos el momento 1 al cuadrado, que esto pues es la varianza. Además de que ya tenemos m1 y m2 que los hemos calculado anteriormente. Así que la varianza va a ser igual a p menos 1 por r por p menos 1 por r menos 1 sobre p cuadrado menos r por 1 menos p sobre p, todo esto elevado al cuadrado. Entonces por propiedades de la potencia tenemos que este p cuadrado se distribuye arriba y abajo y vamos a tener que ambas fracciones tienen el mismo denominador, así que las podemos dejar expresadas de la siguiente manera, además distribuyendo este r y este r, que va a quedar lo siguiente. Va a ser p r menos r por pr menos r menos 1 menos r cuadrado por 1 menos p al cuadrado, todo esto sobre p cuadrado. Ahora distribuyendo respecto a estos dos nos va a quedar p por r va a ser p cuadrado por r cuadrado. Luego p por r por menos r va a ser menos p por r al cuadrado. Luego p por r por menos 1 nos va a quedar menos pr. Ahora distribuyendo con este nos va a quedar menos r por p por r nos va a quedar menos r al cuadrado por p. Ahora menos r por menos r nos va a quedar más r cuadrado y menos r por menos 1 nos va a quedar más r. Ahora, este 1 menos p al cuadrado lo podemos dejar escrito como 1 menos 2p más p al cuadrado por r al cuadrado. Ahora pues nos va a quedar esta parte de acá lo mismo, pero lo que vamos a hacer ahora es distribuir este r cuadrado en esta parte, en esta multiplicación que nos quedó aquí. Así que va a ser menos r al cuadrado por 1, pues menos r al cuadrado, menos r al cuadrado por menos 2p, nos va a quedar más 2p por r al cuadrado, y menos r al cuadrado más p al cuadrado, nos va a quedar menos p al cuadrado por r al cuadrado. Entonces aquí lo que tenemos que mirar es que hay cosas que se pueden simplificar. Por ejemplo, hacemos aquí la pluma. Entonces nos vemos que este se va con este.
También vemos que este menos este se iría con uno de este. También uno de estos, así que nos va el 2 por p por r al cuadrado. También tenemos que el r al cuadrado se nos va con este. Y finalmente nos queda menos p por r más r sobre p cuadrado, que es lo que tenemos aquí indicados por ahora. Bueno, entonces de esta simplificación ya nos queda que la varianza va a ser igual a menos p por r más r sobre p al cuadrado. Factorizando el r, vamos a tener, y pues conmutando esa resta, vamos a tener que esto es igual a r por 1 menos p sobre p cuadrado, y la desviación simplemente la obtenemos sacándole la raíz a la varianza, la raíz cuadrada. Entonces nos va a quedar que esto es raíz cuadrada de r por 1 menos p sobre p, ya que p estaba al cuadrado y con la raíz simplemente nos queda p. Continuando con la solución del punto 10 del taller, en el apartado C nos piden hallar el coeficiente de asimetría. Para esto necesitamos la función generadora de momentos, la fórmula del coeficiente de asimetría, la cual es momento central 3 sobre la desviación elevado a la 3, y por esto necesitamos pues saber cuál es el momento central 3, el cual está dado por esta ecuación, y va a ser igual a momento 3 menos 3 veces el momento 1 por el momento 2 más 2 veces el momento 1 elevado a la 3. Como ya habíamos hallado la segunda derivada de la función generadora de momentos anteriormente, y tenemos que hallar la tercera, precisamente para lograr hallar el momento no centrado 3, simplemente derivamos una vez más esta segunda derivada y nos queda de la siguiente manera. Como vemos, es una expresión bastante larga, por lo que para derivarla usamos una calculadora, esto para evitar errores, puesto que el procedimiento es bastante largo y tedioso a causar errores. Continuando, se evalúa la tercera derivada en t igual a 0, esto para hallar el momento no centrado 3. Luego de que evaluamos esta derivada en t igual a 0, nos queda esta expresión, menos p menos 1 por r, factor de p sobre 1 menos 1 menos p elevado a la r, factor de p al cuadrado menos 2p más 1, factor de r al cuadrado más 3 menos 3p por r menos p más 1 más 1. Todo esto sobre p menos 1 más 1 elevado a la 3. Luego de hacer las respectivas operaciones tanto en el numerador como en el denominador, como se ve acá, nos queda esta expresión, menos pr menos r, que sería correspondiente a esta expresión, por 1, que es correspondiente a esta expresión, puesto que tenemos p sobre 1 menos 1 da 0, y menos por menos p nos da p. Entonces queda p sobre p, esto es igual a 1, y teniendo en cuenta que el número 1 elevado a cualquier exponente entero positivo nos da el mismo, entonces lo dejamos como 1, ya que r toma valores precisamente enteros positivos. Y esta expresión nos queda de esta manera. Finalmente, cuando resolvemos esta expresión del numerador, hacemos esta multiplicación, nos queda esta expresión. Y acá ya tendríamos el momento no centrado 3. Ahora, como tenemos que hallar el momento central 3 y es a partir de esa fórmula, lo que hacemos es reemplazar las variables que ya tenemos. Recordemos que anteriormente ya habíamos hallado el momento 1 y el momento 2, entonces simplemente tenemos que reemplazar. Esta expresión sería correspondiente al momento no centrado 3 y nos dice menos 3 veces el momento 1, que es r factor de 1 menos p sobre p, y el momento por el momento 2, que es p menos 1 por r, factor de p menos 1 por r menos 1 sobre p al cuadrado, más 2 veces el momento 1, que es r factor de 1 menos p sobre p elevado a la 3. Acá, como es una expresión muy larga, lo que hacemos es solucionar por partes. Primero hallamos esta expresión y luego hallamos esta expresión. Entonces, esta primera expresión que tenemos acá, que es esta, 3 por momento 1 por momento 2, nos va a dar de esta manera. Y la otra expresión, que es 2 veces el momento 1 elevado a la 3, nos va a quedar de esta manera.
Como mencionamos, una forma fácil de hacerlo es haciéndolo por partes. Entonces primero hacemos la operación de menos 3 veces el momento 1 por el momento 2 más 2 veces el momento 1 elevado a la 3. Y nos queda esta expresión. Recordemos que antes habíamos hallado únicamente el 3 por momento 1 por momento 2 sin tener en cuenta o sin tener en consideración el signo negativo. Por lo tanto, vamos a tomar la expresión anterior y el numerador, cada término lo vamos a multiplicar por este menos. Y nos queda, al hacer esta operación, nos queda de esta manera. Acá ya, como vemos, el denominador tanto para esta expresión como para el momento 3 es p elevado a la 3, por lo que podemos pasar a sumar y restar directamente. Por lo tanto, podemos pasar a cancelar o sumar términos semejantes. Entonces comenzamos. Acá esto se nos va, esto también. Acá también se nos va esto. Este menos 6 r al cuadrado está acá. El r a la 3 lo tenemos acá. Esta expresión también la tenemos acá. Y finalmente esta también la tenemos acá. Entonces ya cancelamos acá todos los términos del numerador de esta expresión. Por lo tanto ya nos queda simplemente p al cuadrado por r menos 3pr más 2r. Todo esto sobre p elevado a la 3. Y esto va a ser igual al momento central 3. Para finalizar, y teniendo en cuenta que logramos hallar el momento central 3, lo reemplazamos en esta ecuación. Por lo tanto, nos queda momento central 3 sobre la desviación elevada a la 3. Recordemos que la desviación la habíamos hallado anteriormente cuando hallamos la varianza. Acá usamos la propiedad de potencia de una fracción, por lo tanto nos va a quedar p a la 3 en el denominador y esta expresión elevado a la 3. Acá hacemos ley de extremos y medios, por lo tanto nos va a quedar p3 factor de p al cuadrado por r menos 3pr más 2r sobre p a la 3 factor de raíz cuadrada de r factor de 1 menos p, todo esto elevado a la 3. Como vemos, acá se puede cancelar el p a la 3 con el p a la 3. Lo podemos simplificar. Y esto nos va a dar igual a esta expresión. Continuamos trabajando con el denominador. Recordemos que una raíz se puede expresar como una potencia, la cual es esta expresión, elevado a la 1 medio. Y también recordemos la propiedad de potencia, la cual nos dice que si tenemos una expresión elevado a una potencia y esta a su vez elevado a otra potencia, va a ser la expresión, en este caso, r factor de 1 menos p, elevado a la 1 sobre 2 por 3. Entonces nos queda esta expresión elevado a la 3 medios, que es igual a 1.5. Lo siguiente que hacemos acá es intentar expresar este resultado que nos dio acá como una multiplicación de expresiones y una suma de potencias. Entonces tenemos esta expresión, la cual está elevada a la potencia 1, y esta expresión, la cual está elevada a la potencia 1 medio o 0.5, de tal forma que al multiplicar estas dos potencias, el resultado va a ser la expresión elevado a la suma de las potencias, que finalmente es 1.5 o 3 medios, que era lo que teníamos acá inicialmente. Luego que tenemos esta expresión, entonces como vemos acá tenemos un r, el cual en el numerador se puede llegar a factorizar. Factorizamos este y nos queda esta expresión. Como vemos, podemos simplificar el r del numerador con el r del denominador y nos queda de la siguiente manera. Acá lo que hacemos en el numerador es factorizar esta expresión, teniendo en cuenta que tenemos acá una cuadrática. Entonces miramos si se puede factorizar por la ley de dos números que sumados me den menos 3 y multiplicados me den más 2. Efectivamente, menos 1 menos 2 nos da menos 3 y menos 1 por menos 2 nos da 2. Como vemos, aún esta expresión no es equivalente a esta, por lo que hacemos a continuación es factorizar de la expresión del denominador el menos. Ahora, como vemos que al factorizar el menos, si nos queda de la misma manera, simplificamos y nos queda esta expresión. P menos 2 sobre menos raíz cuadrada de r factor de 1 menos p. Para finalizar, operamos tanto el numerador como el denominador por menos 1. Esto para tener el menos en la parte superior,
que sea un poco más organizado. Luego de operar nos queda menos p más 2, organizamos y finalmente el coeficiente de asimetría estaría dado por esta fórmula. 2 menos p sobre raíz cuadrada de r factor de 1 menos p. Continuando, en el apartado C también nos piden hallar el coeficiente de kurtosis, el cual está dado por esta fórmula. Momento central 4 sobre desviación elevado a la 4 o varianza elevada a la 2 también se puede. Entonces, para hallar el momento central 4 tenemos esta fórmula, la cual nos dice que este va a ser igual al momento 4 menos 4 veces el momento 1 por el momento 3, más 6 veces el momento 1 elevado al cuadrado por el momento 2, menos 3 veces el momento 1 elevado a la 4. Como ya observamos, cuando hallamos el coeficiente de asimetría, para hallar el momento no centrado 4, tenemos que hallar la derivada cuarta de la función generadora de momentos y evaluar esta en t igual a 0. Acá ya tenemos la expresión cuando la evaluamos en t igual a 0. Hacemos sus respectivas operaciones y nos da esta expresión. Como podemos ver, es una expresión bastante extensa, por lo que la operación se realizó por medio de una calculadora. Una vez tenemos el momento 4, pasamos a reemplazar en esta fórmula el momento 4, el momento 1 que ya hallamos, el momento 3 también ya lo hallamos y el momento 2 también lo hallamos. Entonces ya podemos reemplazar cada una de las variables de esta fórmula. Por lo tanto, el momento central 4, finalmente resolviendo este proceso por medio de una calculadora, nos da que va a ser 6r menos 2pr más 7 p al cuadrado por r menos p a la 3 por r. Todo esto sobre p a la 4. Teniendo en cuenta que la fórmula del coeficiente de kurtosis, entonces nuevamente es momento central 4 sobre la desviación elevado a la 4, como lo tenemos acá. Nuevamente acá usamos la propiedad de potencia de una fracción, por lo cual nos va a quedar p a la 4 en el denominador. Finalmente estos p a la 4 se van a cancelar y al hacer las respectivas operaciones nos va a quedar que el coeficiente de kurtosis es igual a 6 sobre r más p al cuadrado sobre r factor de 1 menos p. Continuando con la solución del punto 10 del taller, en el apartado D nos piden solucionar un problema de aplicación, el cual dice: un estudio geológico indica que un pozo petrolero de exploración debe descubrir petróleo con probabilidad de 0.2. La primera pregunta que nos hacen es: ¿cuál es la probabilidad de que el primer hallazgo sea en el tercer pozo perforado? Acá tenemos R, recordemos que R es el número de éxitos, X es el número de intentos y P es la probabilidad. En este caso es el primer hallazgo, es decir, el éxito va a ser igual a 1, el número de éxitos igual a 1. En el tercer pozo perforado, es decir, la cantidad de intentos, 3. Entonces nos queda R igual a 1, X igual a 3 y la probabilidad que nos la habían dado en el enunciado, que es 0.2. Para dar respuesta a esta pregunta, usamos la función de probabilidad para una binomial negativa, la cual nos dice que va a ser igual a r más x menos 1 combinado x factor de p elevado a la r factor de 1 menos p elevado a la x. Recordemos que esta combinatoria se expresa de la siguiente manera: r más x menos 1 factorial sobre x factorial factor de r menos 1 factorial. Por lo tanto nos da que f de 3 va a ser igual a 1 más 3 menos 1 combinado 3 factor de 0.2 elevado a la 1 factor de 1 menos 0.2 elevado a la 3. Haciendo uso de esta expresión, entonces nos queda 1 más 3 menos 1 factorial sobre 3 factorial factor de 1 menos 1 factorial por 0.2 elevado a la 1 por 0.8 elevado a la 3. Desarrollando la anterior expresión nos queda 3 factorial sobre 3 factorial por 0 factorial. Recordemos que 0 factorial es igual a 1, por lo tanto nos va a quedar 3 factorial sobre 3 factorial. Estos se simplifican y nos queda igual a 1. Por lo tanto será 1 por 0.2 elevado a la 1 por 0.8 elevado a la 3. Esto nos da igual a 0.128. Por lo tanto podemos decir que la probabilidad de que el primer hallazgo sea en el tercer pozo perforado es del 12.8%.
La segunda pregunta que nos hacen en el problema de aplicación es ¿cuál es la probabilidad de que el tercer hallazgo sea en el séptimo pozo perforado? Para esto pues tenemos que interpretar, entonces nos dicen tercer hallazgo, es decir que haya tenido 3 éxitos, entonces R va a ser igual a 3 y séptimo pozo perforado, es decir el número total de intentos va a ser igual a 7, que es X, entonces nos queda X igual a 7 y la probabilidad que nos la había dado inicialmente el enunciado 0.2. Hacemos uso de la misma función de probabilidad. Acá pues ya me salté el paso en el que está expresado como una combinatoria y esto nos da 3 más 7 menos 1 factorial sobre 7 factorial factor de 3 menos 1 factorial por 0.2 elevado a la 3 por 0.8 elevado a la 7. Entonces nos queda de esta manera. 9 factorial sobre 7 factorial por 2 factorial por 0.2 elevado a la 3 por 0.8 elevado a la 7. Esta expresión es igual a 36 y al hacer la respectiva multiplicación nos da que esto es aproximadamente 0.060. Es decir que la probabilidad de que el tercer hallazgo sea en el séptimo pozo perforado es del 6%. Por último, nos piden hallar la media y la varianza del número de pozos que deben ser perforados si la compañía desea abrir 3 pozos productores. Acá tenemos que tener cuidado con la interpretación, puesto que nos dice 3 pozos productores, no únicamente 3 pozos. Esto refiere a que estos tengan éxito. Por lo tanto, nuestro R va a ser igual a 3 y la probabilidad se mantiene 0.2. Haciendo uso de estas dos ecuaciones, esta ecuación para la media y esta ecuación para la varianza, simplemente despejamos sus respectivas variables y nos queda que la media va a ser igual a 3 factor de 1 menos 0.2 sobre 0.2 igual a 12. Y la varianza va a ser igual a 3 factor de 1 menos 0.2 sobre 0.2 elevado al cuadrado. Todo esto va a ser igual a 3 por 0.8 sobre 0.04, que es igual a 60. Por lo tanto, podemos decir que la media es igual a 12 y la varianza es igual a 60. Bueno, ahora vamos a continuar con el problema 16 que nos va a hablar sobre una distribución continua. Entonces el ejercicio nos dice, sea X una variable aleatoria continua con X que sigue una distribución exponencial con parámetro beta. Entonces el primer ítem es hallar su función generadora de momentos. Para hallar la función generadora de momentos, primero recordemos que la distribución está definida para beta mayor que 0 y la función exponencial está definida para beta como beta por elevado a la menos beta por x, ¿sí? X es mayor que 0 y es 0 en otros casos. Entonces vamos a hallar la función generadora de momentos. Como sabemos, la función generadora de momentos es igual a la esperanza de e elevado a la t por x. Como estamos hablando de una distribución continua, entonces lo que vamos a hacer para esa esperanza es hallar la integral de menos infinito hasta infinito de e a la t por x por la función. Entonces, en el siguiente paso lo que hacemos es reemplazar por nuestra función, entonces que a la integral de menos infinito a infinito, e a la t por x por nuestra función que es beta por e elevado a la menos beta por x de x. Entonces sacamos a beta, que es una constante, entonces queda la integral de beta por la integral de menos infinito a infinito de e elevado a la t menos beta por x. Luego lo que vamos a hacer es hallar el límite, entonces beta por el límite de n hasta infinito de la integral que va ahora desde 0 hasta n, como estamos hallando el límite, por de e elevado a la t menos beta por x. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un cambio de variables del exponente que tiene e. Entonces, el exponente que tiene e es t menos beta por x. Entonces, eso va a ser igual a u. Ahora vamos a derivar de du, como se ve ahí en la nubecita. Derivamos de du, que va a ser igual a t menos beta de dx. Luego despejamos de dx. Entonces, nos queda du sobre t menos beta va a ser igual a dx. Para ahora sí vamos a reemplazar en la integral. Entonces la integral nos queda beta por el límite de n hasta infinito de la integral que va desde 0 hasta n de e, cambiamos la variable por el exponente por u y de dx lo cambiamos por lo que nos dio, que es du sobre t menos beta. Lo que vamos a hacer en el siguiente paso es sacar
sacar ese 1 sobre t menos beta que tenemos ahí, entonces lo sacamos fuera del paréntesis y nos queda beta sobre t menos beta por el límite que ya teníamos. En el siguiente paso, ahora lo que vamos a hacer, como hicimos un cambio variable, es cambiar los límites superiores e inferiores de nuestra integral por el cambio que hicimos. Entonces, cuando x es igual a 0, entonces nuestro u va a ser igual a 0. Esto lo vemos porque si reemplazamos allí x0 por todo, pues nos va a dar 0. Luego, si x es igual a n, entonces u va a ser igual a t menos beta por n. Ahora sí, para el siguiente paso, reemplazamos límite inferior y superior. Entonces, el límite inferior nos dio 0 y el superior t menos beta por n, y queda el e a la u por d de u. Luego, lo que vamos a hacer es evaluar los límites. Entonces ponemos todo lo que habíamos escrito antes, evaluado desde 0 hasta t menos beta por n. Para el siguiente paso, entonces, ahora sí lo evaluamos. Entonces queda beta sobre t menos beta por el límite de n hasta infinito de e a la t menos beta por n menos, y evaluamos en 0, entonces e a la 0. Para el siguiente paso, ese e que tenemos a la t menos beta por n lo vamos a poner como un producto de ese e. Entonces nos quedaría e a la t por e elevado a la t por n por e elevado a la menos beta por n, que es lo mismo que lo que teníamos arriba, y e a la 0 menos 1. Entonces lo que hacemos ahí con ese e que está elevado a la menos beta por n es ponerlo como fracción, bajarlo a positivo. 1 sobre e a la beta por n nos quedaría. Y ahora si evaluamos el límite, entonces como se ve en la imagen, el límite de 1 sobre infinito pues es 0, y 0 multiplicado por el que nos queda al lado sería 0. Entonces el límite nos quedaría solamente beta sobre t menos beta por ese menos 1 que nos quedaba en el límite. Entonces ese menos 1 lo que hacemos es multiplicarlo por la fracción que tenemos allí y nos termina dando beta sobre beta menos t. Y esa es nuestra función generadora de momentos para una distribución exponencial. Ahora el punto B nos pide hallar el valor esperado, la varianza y la desviación estándar. Entonces primero vamos a hallar el valor esperado. Como sabemos, el valor esperado es igual a la media, y esa media es igual a la derivada de la función generadora de momentos, que también se podría decir que es el momento 1. La expresión que teníamos antes era beta sobre beta menos t. Al derivarlo, entonces, nos queda menos beta por menos 1 sobre el denominador al cuadrado, entonces beta menos t al cuadrado, y lo vamos a evaluar en t igual a 0 para tener el momento 1. Y entonces nos queda que la media o la esperanza es igual a beta sobre beta al cuadrado, entonces simplificamos los beta y nos queda 1 sobre beta. Esa va a ser nuestra media. Ahora vamos a hallar la varianza que nos pide en el ejercicio. La varianza va a ser igual a la esperanza de x al cuadrado menos la media al cuadrado, como ya sabemos. La esperanza de x al cuadrado es igual al momento 2 o la segunda derivada, menos la media al cuadrado. Lo que hacemos para el siguiente paso es hallar entonces ese momento 2 que no lo tenemos. El momento 2, como dije, va a ser entonces la derivada de la expresión que teníamos antes, que es menos beta sobre beta menos t al cuadrado. Vamos a derivar esto. Al derivarlo, entonces, deriva de un cociente, nos queda menos beta. Por la derivada del denominador, queda 2 por beta menos t por la derivada interna del denominador, menos 1 sobre el denominador al cuadrado, entonces menos beta menos t a la 4. Y eso va a ser igual, cancelamos allí beta menos t y beta menos t que tenemos en el numerador y denominador, nos queda 2 y multiplicamos ese menos 1 por el menos beta. Entonces nos queda 2 por beta sobre beta menos t elevado a la 3. Ahora lo evaluamos en 0 para hallar el momento. Y eso es igual a 2 sobre beta a la 3. Simplificamos betas y nos queda 2 sobre beta a la 2.
Entonces, continuamos. El siguiente paso entonces es reemplazar el momento 2. Nos queda que la variante es igual a 2 sobre beta a la 2 menos la media habíamos hallado en la diapositiva anterior, que es 1 sobre beta, pero ahora al cuadrado. En el siguiente paso lo que hacemos, bueno, distribuimos que queda 1 sobre beta a la 2, ese cuadrado, y aquí simplificamos pues las fracciones, nos queda que la varianza va a ser igual a 1 sobre beta a la 2. Ahora para hallar la desviación. La desviación es igual a la raíz de la varianza, entonces la raíz de 1 sobre beta a la 2, que nos queda igual a 1 sobre beta. Entonces allí tenemos para sacar algunas conclusiones generales de lo que hicimos en este punto B. Como sabemos, la media nos dio 1 sobre beta. Entonces podemos analizar de aquí que la varianza es igual a la media al cuadrado, porque la media es 1 sobre beta y la varianza nos dio 1 sobre beta al cuadrado. Entonces, como es lo que aparece en la pantalla a la derecha inferior, que entonces la varianza es igual a la media al cuadrado y la desviación nos dio igual a la media, como unas conclusiones generales. El ítem C del problema nos pide que con la función generadora de momentos hallemos el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Entonces vamos a comenzar con el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría está definido como la media 3 y sobre la desviación elevado a la 3. Entonces vamos a hallar el momento centrado 3. Para hallar este momento centrado 3, vamos a hallar en nuestro momento 3, que va a ser la tercera derivada sobre la derivada de t. Pero entonces para esto vamos a utilizar ya la segunda derivada que se halló en la diapositiva anterior. Entonces vamos a derivar a 2 beta sobre beta menos t, eso elevado a la 3. Como les dije, nuestra segunda derivada era 2 beta sobre beta menos t elevado a la 3. Entonces, lo que hacemos es sacar 2 beta de nuestra función de derivada, pues porque es una constante. Entonces, nos queda, el momento 3 va a ser igual a 2 beta por la derivada de 1 sobre beta menos t elevado al q. Lo que hacemos es, como está en una forma de fracción, utilizamos la regla de los exponentes y lo dejamos escrito de esta manera. Entonces el momento 3 va a ser igual a 2 beta por la derivada de 1 por beta menos t elevado a la menos 3. Ahora sí aplicamos la regla de la cadena y nos queda que el momento 3 es igual a 2 beta por menos 3 sobre beta menos t elevado a la 4 por la derivada de b menos t, que es la derivada interna. Entonces, la derivada de de beta menos t es igual a menos 1 y entonces operamos este menos 1, lo multiplicamos con 3 sobre beta menos t a la 4, pues, pero eso tiene un signo negativo. Entonces lo que nos queda es una fracción positiva y es la siguiente, que es 3 sobre beta menos t a la 4. Entonces el momento 3 queda de la siguiente manera, pues multiplicamos el 2 beta por la fracción que tenemos al lado y nos queda que es igual a 6 beta sobre beta menos t a la 4. Ahora sí, entonces evaluamos esta fracción con t igual a 0. Entonces el momento 3 nos da que es igual a 6 sobre beta a la 3. Bueno, ahí lo evaluamos y simplificamos también a beta. Ahora utilizamos que el momento central 3 es igual al momento 3 menos 3 veces el momento 2 por el momento 1 más 2 por el momento 1 elevado al cubo. Pues tenemos eso. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar los momentos que ya los tenemos a partir de las diapositivas anteriores. Entonces nuestro momento 3 va a ser igual a 6 sobre beta al cubo menos 3 por 2 beta al cuadrado por 1 beta más 2 por 1 beta al cubo. Esperamos estas fracciones de la mitad y nos dan 6 sobre beta cubo. Operamos 1 sobre beta elevado al cubo, que va a ser 1 a la 3 sobre beta a la 3 y pues 1 a la 3 es igual a 1.
Ahora pues multiplicamos también el 2 por 1 sobre beta cubo, que nos va a dar 2 sobre beta cubo. Ahora, entonces tenemos que nuestro momento 3 va a ser igual a 6 sobre beta cubo menos 6 sobre beta cubo más 2 sobre beta cubo. Entonces, como tenemos expresiones con signo positivo y signo negativo, cancelamos y nos queda que el momento 3 va a ser igual a 2 sobre beta cubo. Listo. Ya tenemos nuestro momento centrado 3, que es lo que estamos hallando. Ahora, ya se había dicho que la coeficiente de asimetría está definido como el momento centrado 3 sobre la desviación elevada al cubo. Entonces lo que hacemos es reemplazar. Ya sabíamos en nuestras diapositivas anteriores que la desviación era igual a 1 sobre beta. Entonces, pues no, reemplazamos y hacemos las operaciones correspondientes. Lo que nos da, bueno, hacemos una regla de la oreja y nos queda que es igual a 2 por beta cubo sobre beta cubo por 1. Entonces simplificamos beta cubo y nuestro coeficiente de asimetría va a ser igual a 2. Seguimos con nuestro coeficiente de kurtosis. Está definido como nuestro momento central 4 sobre la desviación elevado a la 4. Es lo mismo. Entonces para hallar nuestro momento 4, que es el momento de la función generadora de momentos, hallamos la derivada cuarta de esta función y la evaluamos en 0. Pero pues como ya habíamos hallado nuestra tercera derivada, pues solo derivamos esa tercera derivada. Perdón por las derivas. Listo. Entonces nos queda que en nuestro momento 4 va a ser la derivada de 6 beta sobre beta menos t elevado a la 4. Lo que ya habíamos dicho, sabemos que nuestra tercera derivada es 6 beta sobre beta menos a la 4. Perdón. Bueno, sacamos nuestro 6 beta porque es una constante y nos queda que el momento 4 es igual a 6 beta por la derivada de 1 sobre beta menos t a la 4. Por propiedad también de los exponentes, entonces esa fracción las volvemos a reescribir como beta menos t elevado a la menos 4. Y pues el momento queda 6 beta por la derivada de b menos t elevado a la menos 4. Ahora aplicamos la regla de la cadena. Entonces nos queda el 6 beta que ya habíamos sacado de la derivada por menos 4 sobre beta menos t a la 5 por la derivada de beta menos t. Entonces la derivada de beta menos t va a ser menos 1. Ahora pues multiplicamos el menos 1 por 4 menos beta menos t a la 5. Listo. Entonces eso nos da una fracción positiva y eso va a ser igual a 4 sobre beta menos t a la 5 por 6 beta. Entonces ya habiendo sacado la derivada, lo que hacemos es evaluar en t igual a 0. Evaluamos en t igual a 0 y nos da que eso es 24 beta sobre beta a la 5. Lo que hacemos es simplificar betas y nos queda que el momento 4 va a ser igual a 24 sobre beta a la 4. Listo. Ahora utilizamos el momento. Como el momento centrado 4 está definido por la siguiente manera. Es el momento 4 menos 4 veces menos 4 por el momento 1 por el momento 3 más 6 por el momento 1 elevado al cuadrado por el momento 2 menos 3 el momento 1 elevado a la 4. Entonces reemplazamos. Ya conocemos nuestros momentos que nos piden ahí y solo reemplazamos. Pues hacemos las operaciones indicadas y nos queda que nuestro momento centrado 4 va a ser igual a 24 sobre beta a la 4 menos 24 sobre beta a la 4 más 12 sobre beta a la 4 menos 3 sobre beta a la 4. Entonces tenemos expresiones con signos contrarios, pero son la misma expresión, las cancelamos y nos queda que nuestro momento 4 va a ser igual a 9 sobre beta a la 4. Entonces reemplazamos en la expresión que nos dan sobre cómo es el coeficiente de kurtosis. Entonces, arriba va nuestro momento centrado 4 sobre la desviación elevado a la 4. Operamos, bueno, hacemos lo mismo. Repartimos nuestro exponente 4 en la fracción 1 sobre beta. Entonces nos queda 1 sobre beta a la 4. Ahí simplificamos beta a la 4. Y nos queda que nuestro coeficiente de kurtosis va a ser igual a 9. Listo. Para nuestro
punto ítem D es un problema de aplicación. Entonces, el problema de aplicación nos dice que se ha comprobado que el tiempo de vida de cierto tipo de marcapasos sigue una distribución exponencial con media de 16 años. Y nuestra primera parte nos piden que determinemos el valor esperado, la varianza y la desviación estándar, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Bueno, entonces el problema nos dice que sigue una distribución exponencial con media de 16 años. O sea que nuestro valor esperado, que es igual a la media, va a ser igual a 16. Listo. Entonces tenemos nuestro valor esperado y lo que vamos a hacer es va a despejar a beta. Entonces partimos de que nuestro valor esperado es igual a 1 sobre beta. Entonces, pues ya sabemos que el valor esperado es igual a 16. Sustituimos, 16 es igual a 1 sobre beta, entonces beta va a ser igual a 1 sobre 16. Bueno, para que hayamos eso, para poder hacer más fáciles las cuentas cuando vayamos a sacar la varianza y la desviación. Listo, la varianza está definida en esta distribución exponencial como 1 sobre beta al cuadrado. Entonces, ya sabemos cuánto vale beta, lo que hacemos es reemplazar. Entonces nos queda que la varianza va a ser igual a 1 sobre 16 elevado al cuadrado. Y hacemos las operaciones correspondientes, lo cual nos da que la varianza va a ser igual a 256. Listo. La desviación está definida como 1 sobre beta. Entonces volvemos a reemplazar beta en la desviación y va a ser igual a 1 sobre 16, lo cual nos dice que la desviación va a ser igual a 16, lo mismo que es igual al valor esperado. Y el coeficiente de asimetría para este ejercicio va a ser igual a 2 y el coeficiente de kurtosis va a ser igual a 9. Como vemos aquí, estos son los mismos valores que nos dio para la distribución exponencial, o sea, de manera general, nos dio que eran los mismos valores. ¿Esto a qué se debe? Que, por ejemplo, si en este ejercicio tenemos que beta es igual a 1 sobre 16. Si reemplazamos ese beta en cualquier expresión en la que estábamos encontrando el coeficiente de asimetría de la distribución exponencial, nos va a dar que también es igual a 2. Igual si lo reemplazamos el beta en cualquier expresión del coeficiente de kurtosis. Entonces nos va a dar siempre que son los mismos que de los que manejan la distribución exponencial de manera general, ya que la distribución solo depende del parámetro beta, por eso no cambia. Entonces, como les mencionó mi compañera, la primera pregunta que nos hacen en este ejercicio es cuál es la probabilidad de que una persona a la que se le ha implantado este marcapasos se le deba reimplantar otro antes de los 20 años. Entonces, como nos dicen que antes de los 20 años, vamos a hallar la probabilidad de los X menores que 20. En este recuadro les pongo la función de la exponencial, que les habíamos dicho desde el inicio, que es beta por e elevado a la menos beta por x. Para hallar esta probabilidad vamos a hacer uso de la distribución acumulada. Entonces, como estamos hablando de que nuestra distribución es continua, vamos a integrar. La distribución acumulada va a estar dada por la integral que va desde menos infinito hasta infinito de la función. Entonces, en el siguiente paso, pues reemplazamos nuestra función. Entonces, la función acumulada sería igual a la integral que va desde 0 hasta 20. Comienza desde 0 porque, como dijimos al inicio, la función está definida para los x mayores que 0. Entonces, comienza desde 0 y vamos hasta 20 porque es hasta el tope de los años que queremos. Y luego reemplazamos ahí por la función que nosotros habíamos dicho, entonces queda la integral desde 0 hasta 20 de beta por e elevado a la menos beta por x de dx. Para el siguiente paso, entonces, como nos dijo mi compañera, tenemos en este ejercicio que beta va a ser igual a 1 sobre 16. Entonces, reemplazaríamos ahí los beta que tenemos en la expresión por 1 sobre 16. Entonces, sacaríamos ese 1 sobre 16 de la integral. Nos queda e elevado a la menos 1 sobre 16 por x de dx. Nos quedaría 1 sobre 16
por e elevado a la 1 sobre 16x, esto va a estar evaluado de 0 a 20. Bueno, esta es la expresión que teníamos en la anterior diapositiva. Lo que hacemos luego es que esa fracción que tenemos allí de 1 sobre 16, si hacemos ley de oreja, pues nos da 16. Entonces, ese 16 lo sacamos, como vemos nos queda 16 sobre 16 afuera. Sin embargo, dejamos el menos que acompañaba a esa fracción, que es el menos que viene ahí en negativo. Entonces nos queda menos e elevado, dentro del paréntesis nos queda menos e elevado a la menos 1 sobre 16 por x. En el siguiente paso, ahora sí vamos a evaluar los límites superiores e inferiores. Queda menos e elevado a la menos 1 sobre 16 por 20 más e elevado a la 0. Entonces, pasamos el exponente negativo que tenemos al denominador, nos queda menos 1 sobre e elevado a la 5 sobre 4. 20 sobre 16 que teníamos antes, simplificado, entonces nos da 5 sobre 4. Más, bueno, les expliqué que ese más, normalmente cuando evaluamos el límite superior y inferior, nos da tenemos que evaluarlo menos el límite inferior, ¿no? Pero entonces como tenemos que nuestra expresión está como menos e, entonces pues nos queda ese más, ¿no? Por si acaso. Entonces nos queda más 1 en esa expresión. E elevado a la 0, entonces 1. Para el siguiente paso lo que hacemos, bueno, intercalamos, sería 1 menos 1 sobre e elevado a la 5 sobre 4, hacemos esta resta y nos da aproximadamente 0,713. Entonces la respuesta a esta pregunta es que la probabilidad de que a una persona a la que se le haya implantado un marcapasos se le va a reimplantar otra antes de los 20 años es del 71%. Como segundo pregunta nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que haya que cambiar antes de 25 años? Lo que sabemos es que entonces X va a ser menor que 25 años, pero además es una probabilidad con una condición, ya que nos han dicho que el marcapasos lleva funcionando correctamente 5 años en un paciente, lo que va a hacer que es X mayores que 5. Listo. Entonces, como es una probabilidad condicionada, lo que hacemos es operar con probabilidades. Entonces, la probabilidad que tenemos va a ser igual a la probabilidad de x menor que 25 y la probabilidad de y x mayor que 5 sobre la probabilidad de x mayor que 5. La primera parte de la fracción la podemos reescribir como la probabilidad que 5 sea menor que x y x sea menor que 25 sobre la probabilidad de que x sea mayor que 5. Listo. Entonces, no nos extendimos en este paso, ya que esta probabilidad, la que está en el numerador del fraccionario, se opera de la misma manera como nos mostró nuestra compañera anterior, utilizando la integral, pero entonces la integral estaría definida desde 5 hasta 25 años. Y pues con la función que ella con la función de la distribución exponencial. Entonces, si hacemos esa integral y la evaluamos desde 5 hasta 25 años, nos da que hay una probabilidad del 0,52. Y la probabilidad de que x sea mayor que 5, entonces esa es una probabilidad que la podemos hacer con la integral, evaluándola desde 5 hasta infinito de la función. Y pues la probabilidad, bueno, evaluando la integral entre ese intervalo nos da que 0,7316. Y pues haciendo la división que nos muestran ahí, nuestra probabilidad, la del problema, nos da que es igual a 0,7135. O sea, la probabilidad de que haya que cambiarlo es del 71,35%. Lo que queremos decir aquí también es que es igual, esta probabilidad que nos dio, es igual a la probabilidad si x fuera menor que 20. Esto se debe también a una propiedad que tiene la distribución exponencial, que es la probabilidad de pérdida de memoria. Aquí lo que vale es solo el tiempo que se necesita que funcione el marcapasos. Entonces, pues ya
nos dice el problema que ya lleva funcionando correctamente 5 años en un paciente. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya que cambiarlo antes de 25 años? Si hacemos como esa restica ahí, nos da que sigue habiendo un intervalo como de tiempo de 20 años. Entonces, por eso va a ser la misma probabilidad.